Nuestras raíces cristianas nos hacen herederos auténticos de nuestro pasado y de nuestra herencia eterna. Pues tenemos una herencia, una promesa eterna. Y en este legado, como discípulos, encontramos muchas cosas buenas. Y entre ellas encontramos las herramientas que Dios nos da, las herramientas de Dios. El título de esta conferencia es El corazón y la razón. El corazón y la razón, o sea, el razonamiento, la mente. El corazón es el centro de la vida del hombre. Podríamos decirlo también de otra manera, que es el alma, porque el alma es el asentamiento general de lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo, lo que es el razonamiento, y a eso se le llama alma. Iniciemos con el corazón. El corazón y la razón es el título. En el corazón surgen inmediatamente las pasiones, los sentimientos y las emociones. Estamos hablando de un mundo de enseñanza, de un mundo de cosas, un mundo de vida. En realidad que lo es. Pasiones, sentimientos y emociones para iniciar. Pero en el corazón también encontramos la vida, el calor humano. No me refiero a la temperatura física o material. El calor como es el cariño, el amor, el afecto, pero también la inconsciencia. No que sea totalmente, pero la inconsciencia está muy aparte, por eso es que es el corazón y la razón. En la razón está la conciencia. El conocimiento, el recuerdo, la memoria. Pero en el corazón, por ejemplo, está el irrazonamiento. Estoy sentando las bases para esta conferencia, para este tema. Los seres humanos no han podido encontrar el lugar específico que ocupa el corazón en el cuerpo, bueno, en todo su ser. O sea, digamos, mejor dicho, en la vida de los seres humanos. Y la mejor manera de decirlo es en la vida abstracta o en las cosas abstractas. Bueno, ¿qué es abstracto? Tengo que explicarlo porque si no se me salen del asunto. Abstracto es los sustantivos abstractos. Son aquellos que no se pueden percibir con los 5 sentidos, los ojos, la boca, el tacto, etcétera. Que no son cosas materiales. Les daré un ejemplo o varios ejemplos. La verdad, la justicia, la paciencia son cosas abstractas.
lo inconsciente o lo inconcreto son cosas abstractas. Esto es ahora lo que es la razón. La razón en hebreo, en el diccionario, la palabra más profunda, arraigada, más concreta es ruaj, que es vida. Dice la Biblia, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí precisamente encontramos la palabra. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Tenemos un espíritu de vida. Cuando Dios sopló sobre Adán, le dio el espíritu de vida. Y a eso se refiere Eclesiastés 12, 7, en donde dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Primero tratamos asunto del corazón y ahorita estamos hablando un poquito acerca de la razón. Dijimos que el corazón son las pasiones, los sentimientos y las emociones, y la razón es la vida, porque es el espíritu, y el espíritu se divide en dos partes. Es la vida, o sea, la razón, y es el carácter, es el conocimiento, es la plenitud de la madurez de los seres humanos, hablando de la sabiduría, del entendimiento, del razonamiento, de la capacitación. En el caso de la razón, del razonamiento, podemos encontrar como sinónimo la mente. Vuelvo a repetir, el espíritu que es la mente, la vida, la cabeza, la voluntad, la conciencia, y aunque no en su totalidad, el alma. La palabra alma, así de sencillo, es el asentamiento del ser, el espíritu de vida inmortal. Esto es el alma. Sugiero entonces que, hablando del corazón y del razonamiento, el corazón y la razón los podemos ver muy abiertamente en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Efesios. Aquí está. Vamos a ver Efesios 4, 23. Ahí lo vamos a poder entender. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que quede bien claro. O sea, lo que viene a ser el espíritu es la mente. Todo lo que es la parte fundamental de lo que la palabra de Dios dice, que Dios nos hizo a su imagen, lo que es físico, exterior, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Lo que viene a ser el espíritu de nuestra mente, todo lo que es el carácter, la personalidad profunda o íntima del hombre. Esto es, en el asunto del espíritu, pues
Ahí mismo en el 4:23 dice lo mismo, y renovados en el espíritu, porque el espíritu pues es en la mente. Dice la Biblia que el alma es una mezcla entre el corazón y la razón, entre la razón y el corazón, o entre el corazón y la razón. Hablando acerca del alma, dice la Biblia en San Mateo capítulo 16, verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre, dijo Jesús, dijo Dios, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? San Mateo capítulo 16, verso 26. Esto nos enseña y nos indica, cuando habla del alma, si perdiere su alma, ¿qué le aprovecha? Ganar todo el mundo, sería una inmensidad de riqueza, y perdiere su alma. El alma es más valiosa que la tierra, que el mundo. Y en este asunto encontramos pues que el alma es, vuelvo a repetir, el asentamiento total de todo, espíritu, alma y cuerpo. El alma es el coeficiente emocional intelectual. ¿Podría alguien decir que me contradigo porque es el espíritu o es el cociente emocional intelectual? Pues es lo mismo, nada más que separadito es el espíritu, pero en concreto el alma es el coeficiente emocional. ¿Por qué emocional? Porque las emociones se dice o se sabe que están en el corazón, pero también es intelectual. Dios quiere, para sentar las bases de esta conferencia, Dios quiere el corazón y la mente. Dios quiere el corazón y el razonamiento. Lo más importante del hombre, por supuesto que también el cuerpo. Dice la escritura en Proverbios capítulo 23, verso 26, dame, hijo mío, tu corazón, porque Dios lo que quiere es el corazón. El corazón es mucho más primario o importante que la mente, inicialmente, por supuesto. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios capítulo 23, verso 26. ¿Por qué Dios quiere el corazón si el corazón se daña muy pronto? El corazón del niño, el corazón del joven, el corazón de una persona adulta está muy dañado. Por supuesto, estamos hablando sin la conversión, sin el regalo de la salvación que es gratuita, sin el lavamiento, sin la renovación del espíritu. ¿Maldad en el corazón? Sí, exactamente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce, no dice mi mente, dice, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Está hablando David. Y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame por el camino eterno. Aquí lo que me llama mucho la atención de David es la sinceridad, la pureza, la manera en que demuestra que a Dios no le esconde nada. Y esto es muy fundamental. Trato de hacerlo. Bueno, vivo de esa manera. Salmo 139, versos 23 y 24. Corazón malo, a pesar de todo,
David ensució su corazón y también era malo. Dice la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 12: porque muchos se apartan del Dios vivo. Y el apartarse del Dios vivo es precisamente la desconfianza, la falta de amistad, el desecho de Dios en nuestra vida. Cuando no queremos relaciones, amistad con Dios, porque muchos se apartan del Dios vivo. El hombre definitivamente debe ser motivado a las cosas buenas, motivado a las cosas santas. Estamos hablando de la inteligencia emocional. Es una mezcla entre la razón y las emociones. Estamos hablando de la motivación, una mezcla entre la razón y las emociones. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23, 26: dame, hijo mío, tu corazón, lo repito, y miren tus ojos por mis caminos. La palabra motivación viene del latín motivus, que quiere decir forma con raíces, o sea, mover. Se refiere a causa, a lo más hondo del razonamiento, la causa del razonamiento de una acción. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando se mezclan los sentimientos y la razón, los resultados es un batido que causa un éxtasis de alta motivación que afecta el cuerpo, produciendo mucha adrenalina y tocando la puerta también del Espíritu Santo, que son las raíces de los sentimientos, de las emociones y del razonamiento. El coeficiente emocional intelectual es la mezcla perfecta también de los sentimientos y de las emociones. La inteligencia intelectual es aquella que da como resultado precisamente la motivación, por eso lo estoy explicando. Esto es más importante que la mente, que el conocimiento, que la sabiduría, que la capacitación intelectual. La inteligencia emocional intelectual es más importante que la destreza. Estamos hablando de la inteligencia emocional intelectual. Estamos hablando del corazón. Es más importante que la destreza intelectual, que se refiere únicamente a la mente, para determinar el desempeño de alta gerencia y determinaciones de alto mando. Estamos hablando en términos humanos. O sea que es mucho más importante la motivación que el conocimiento, es más importante la motivación que la capacitación, que la sabiduría, etcétera. Los últimos descubrimientos del consorcio sobre inteligencia emocional indican claramente que la inteligencia emocional es el factor de éxito más importante en cualquier carrera. Cuando se mezclan el corazón y los sentimientos con la capacitación, y los resultados vienen a ser una energía fuerte de alta inteligencia emocional. La alegría, la felicidad, la satisfacción.
Sucede lo mismo cuando el corazón, con todos los sentimientos espirituales con Dios, se mezclan con la capacitación y el alto conocimiento de la palabra de Dios. Espero que esté entendiendo. Se convierten en una fuente de energía de alta inteligencia emocional inconfundible, porque ahí ya no está solamente la mente ni está el corazón, sino que ahí está el Espíritu Santo mezclándose con la naturaleza del hombre de Dios o del hombre bueno. Dios quiere el corazón. A los seres humanos nos salen caros los sentimientos y las emociones, o sea, lo que es el corazón. Vivimos de sentimientos y emociones. Nos encantan los sentimientos y las emociones. Se han cancelado los Juegos de México, los juegos de fútbol, el soccer, en donde se gastan millones de dólares o se producen millonadas de dólares por el coronavirus. Pero ¿qué es asunto de ir a jugar, a ver jugar el fútbol? Son emociones. En la vida diaria compramos emociones y sentimientos porque vivimos de ellos. Estamos vivos, nos sentimos vivos. Es emocionante sacar un grito de júbilo, un grito de emoción. ¡Gol! Y la gente se para. Yo nunca he estado ahí, pero dicen que se sienten emociones extraordinarias. Yo no creo que mayores que las que sentimos en la iglesia cuando el Espíritu Santo desciende. Nosotros tenemos esas emociones más allá que eso, por medio de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestro templo. Por eso es que en la vida diaria compramos emociones y aquí nos salen gratuitas. ¿Qué pasa cuando compramos un automóvil nuevo? Bueno, yo nunca lo he sentido. O cuando cantamos y viene el Espíritu Santo, eso sí lo he sentido muchas veces. La felicidad, la alegría cuando pagamos diezmos y ofrendas, cuando trabajamos sirviendo con entusiasmo, por todo eso que sentimos en el corazón, la energía del ser humano con sus motivos y emociones que salen o que brotan del corazón. Hay motivos para la alegría, pero también hay motivos para estar tristes. Y todas esas cosas son sentimientos, emociones, como cuando uno está en un funeral. Hubo un momento que yo no soportaba mi cuerpo en la muerte de mi madre, y yo no supe cuando caí arrodillado en el suelo, cuando sentí que la estaban enterrando y no la podía ver. Me causa tristeza eso. Bueno, también es emocionante el amor. Estar enamorado es una emoción extraordinaria, maravillosa, color de rosa. Es emocionante también llorar. Ahí está la vida. Tener miedo, no se diga tener terror, son sentimientos. Por emociones y sentimientos rompemos compromisos y rompemos amistades. Cuando el coraje, cuando el resentimiento, cuando la ira, el enojo se nos echa encima. Por emociones hacemos guerras. Estamos hablando de la humanidad. Yo como humano, se hacen guerras y comenzamos guerras. Las guerras más
fuertes, poderosas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero fueron iniciadas por los sentimientos. Por emociones y sentimientos rompemos y dejamos cosas importantes y valiosas. Por emociones y sentimientos nos dejamos de hablar. Puede ser que hasta con papá o mamá, aunque sea unos minutos. Por emociones y sentimientos podemos hacer desastres, quebramos algo, alguien ha chocado por los sentimientos y las emociones. Por emociones y sentimientos podemos sacar un monstruo de nuestro ser. Es peligroso. El 95% de nuestras decisiones y sentimientos, oiga usted, el 95% son detonadas por algo que se llama motore en latín, que significa motivo. Estamos hablando de los motivos, la inteligencia emocional, la motivación. No hay acción, óigalo bien, no hay ninguna acción sin motivos. Tampoco hay acción sin energía. La energía del ser humano es la motivación, un fuerte sentimiento emocional que el profeta Jeremías lo dijo espontáneamente de esta manera: no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. No podía controlar sus emociones. No quiero hablar más del tema porque nos quita tiempo. Jeremías capítulo 20, versículo 19. Quisiera referirme en la palabra de Dios a el libro de Éxodo, capítulo 20, y podremos ver ahí esto que es muy importante. Escuchen, capítulo 20, versículo 2. Dice Dios: yo soy tu Dios. Quiere decir que va a decir Dios algo muy importante. Y efectivamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo estoy leyendo en pausadamente, porque quiero que lo entendamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Está hablando de la idolatría. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Qué claro, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Está diciendo al principio: porque yo soy Jehová tu Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito. Ahí está, nos vamos a quedar un momento.
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta escritura es puro oro. Es una escritura máxima de las Sagradas Escrituras. Es Dios el que está hablando para comenzar. Volvamos al versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Aquí está lo que voy a desenlazar. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí quiero hablar acerca de la maldad. ¿Y de dónde procede la maldad? La maldad procede del corazón, no de la mente. Proceden del corazón. La mala voluntad comienza por cosas muy sencillas, casi inocuas. La mala actitud con segundas, terceras personas. La palabra mala actitud es la disposición de una persona para no hacer el bien o dispuesta para hacer el mal. La mala voluntad es la disposición para hacer el mal. La mala actitud es un rechazo al prójimo, a la sociedad. La mala actitud se enfoca en los problemas en lugar de las oportunidades. Es una mala actitud, se enfoca en la mala energía que envuelve a los demás hacia el fracaso. O sea, es un mal espíritu. Viene a ser un foco de infección. Esto es la mala actitud. Estoy hablando del inicio del corazón malo, de la maldad del corazón. Contagia y limita el potencial personal. O sea, nos entorpece, nos ciega. La mala actitud, bueno, personal o en grupo, afecta el ambiente donde se reúnen las personas. La mala actitud es un obstáculo para la alegría, para el amor, para la felicidad y para el éxito. Cuidado con la mala actitud. La primera causa se debe al hecho de haber nacido. O sea, el corazón malo, la causa del corazón malo se debe al hecho de haber nacido o de haber sido criado en un hogar disfuncional y problemático. La causa del corazón malo es haber nacido acompañado del odio, del rencor, de la falta de amor o del poco amor. Así como la causa de la mala actitud definitivamente es porque el amor es muy limitado
o porque no hay amor. Por ahí vamos. Entonces, quisiera volver a los 10 mandamientos. Jehová tu Dios es fuerte y celoso, que visito la maldad, estamos hablando de la maldad de los padres. Inicialmente la maldad viene de los padres. Permítame darle algo importante de mi propia experiencia como pastor. Con mi trato y mi relación social con la iglesia por toda mi vida, porque yo nací en la iglesia. Es una experiencia extraordinaria. Es una maldición muy grande que no nos la acabamos cuando un niño nace de un papá y una mamá malos. Porque Dios visita la maldad de los hijos por causa de la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, es una maldición. Es una maldición que casi nadie la oye. Es una desgracia. Pero lo peor de todo es que en la iglesia, no poca, hay mucha gente que se arrepintió, que cree haber nacido de nuevo, que se bautizaron, incluso que recibieron el Espíritu Santo, pero que los dos, papá y mamá, o el papá o la mamá, son malos. Es una raíz de maldad dentro de la iglesia. Esta maldad de los padres se engendra en los hijos. Y los hijos suelen traer esta maldición desde que nacieron. Entonces en la iglesia hay familias. Le estoy hablando de mi experiencia. Hay familias que la iglesia tiene maldad por causa de ellos. Que la maldad está en la familia. Y es muy importante en este momento que lo estoy diciendo porque no he enseñado esto nunca en toda mi vida. Ahora que ya no soy pastor, lo estoy haciendo. Son cosas que se guardan en la mente y en el corazón. Tal vez pensé, yo dije para siempre. Pero conozco varias familias, o tal vez diría muchas familias. En más de 30 años en esta iglesia conozco muchas familias malas.
y todas se han ido. Se han ido de la iglesia. No incluyo, por favor, algunos que se han ido y que fueron muy buenos. Son muy buenos. Y me duele mucho. A pesar de todo, se fueron, cometieron ese error. Pero probablemente se pierdan porque hacen lo mismo, que no tienen amor, que tienen mucha maldad, aquellos que son malos. ¿Por qué? A veces el papá es bueno y la mamá mala. Pero desgraciadamente la maldad puede mucho más que lo bueno. Sale 1, 2 buenos, pero 3 son iguales o peores que su mamá. Deberíamos de analizarlo. ¿De dónde procedemos? Porque por esta causa la Biblia señala, o Dios señala, hablando de la maldad, por 3 y 4 generaciones. Me he gozado mucho, por ejemplo, en California, 2 o 3 iglesias, 4 que conozco, 2 de ellas grandes, y me doy cuenta que son grandes, no propiamente porque el pastor es maravilloso. A veces los pastores son lobos rapaces, aunque tengan 1,000, 2,000 miembros en la iglesia. Pero sus antecesores, a veces es su propio padre, él corresponde a la maldad de su madre, pero es el pastor. Pero el pastor que fue bueno, era el pastor y le pasó a la iglesia. Estas cosas pasan. Y ahora es una iglesia de más de 1,000. Y lo que vemos en esa iglesia, que esa iglesia crece y crece y crece. ¿Sabe por qué? Porque la gente se reúne bajo la condición de los mismos pensamientos, de los mismos ideales, de las mismas características, del mismo estilo de vida. Y esa gente, a través de las decenas de años, han logrado cultivarse y han producido, de manera que entonces los miembros de la iglesia son los buenos y que ellos traen gente como ellos y que la gente mala no cabe ahí. Y al referirme a ellos me quiero referir también a que esta gente es muy valiosa. Gente de segunda, tercera, cuarta generación es extraordinariamente valiosa. Normalmente tienen muchos talentos. Son ministros. Pueden ser pastores, pero tienen buenos trabajos, no son llamados. Y están en la iglesia. Y fructifican. Y están en la iglesia. Músicos. Porque su abuelito fue músico, porque su papá fue músico, y él es músico, y su hijo es músico. Y conozco una iglesia donde hay, o donde tienen, mucha música. Tienen que turnarse. Estoy hablando de la iglesia apostólica, de la asamblea apostólica. Tienen que turnarse para ocupar un lugar. Pero no se van, nunca se irán. Son sus raíces, son sus cimientos. Ahí están sus abuelos. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca me hubiera ido de mi primera iglesia apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Torreón, Coahuila. Yo pertenezco a ella, ahí nací y la sigo amando entrañablemente. Mis mayores
y más preciosos recuerdos es de mi infancia, y mi infancia la pasé ahí. Amo mi iglesia, pero de la misma manera diría yo que, bueno, mis abuelitos fueron cristianos, mis papás y yo. Son 3 generaciones. Bueno, en mi caso, yo estoy arraigado. Yo ya no soy pastor, pero yo no me voy de mi iglesia, no me quiero ir de mi iglesia. Solamente la divina voluntad de Dios, la ordenanza divina, podría hacer que yo haga esto. Como pastor inclusive, nunca he dejado una iglesia por mi propia voluntad. Cuando salí de la primera iglesia en Torreón, yo no salí por mi voluntad, me sacaron. ¿Y quién me sacó? Pues los directivos. Imagínense, me llamaron porque ahora me habían seleccionado para ser misionero en Arteaga, Coahuila. Obligado. Y salí de Torreón para no volver. Y no he vuelto hasta el momento. Pero este tipo de gente es muy valiosa, porque están domesticados, porque conocen bien el bien y el mal, porque conocen las Sagradas Escrituras, porque tienen experiencia, porque en la iglesia han nacido, porque tienen muchos talentos, porque saben cantar, porque saben tocar, porque saben leer, porque saben escribir, porque saben tratar a la gente, son sociables, en fin, tantas cosas. Y no lo digo por mí, yo estoy lleno de defectos. Así es de que en estas iglesias que tienen la tercera y cuarta generación, son iglesias muy ricas. Y no me estoy refiriendo a lo económico, aunque también en lo económico. Pero son iglesias ricas, no por el dinero, sino por la riqueza humana, por la riqueza espiritual de la vida de esos seres, de esas personas. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios o Dios mismo: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero de los que me aborrecen. O sea que Dios no olvida. No estoy hablando de resentimiento. El resentimiento es humano. Dios no tiene resentimiento, pero Él no olvida. Lo sabe todo, sabe su origen desde Adán hasta aquí. Sabe quién es usted, de dónde vino. Lo importante de este momento, en este momento, es que nosotros alcancemos a conocernos a nosotros mismos. Porque hay gente que se va de las iglesias, hablando de las iglesias, hablando del pastor. Me estoy metiendo en un terreno muy desagradable, pero no es la causa. Se van porque ellos creen que la iglesia y el pastor están mal. ¿Por qué piensan eso? Porque no se conocen a sí mismos, porque no han descubierto esto, porque no lo entienden. No se dan cuenta que su procedencia, que tal vez su abuela, que tal vez su bisabuela, que tal vez su abuelo o su tía cercana que vivía ahí, les amargó la vida con maldad. Y ellos se enraizaron en la maldad, recibieron la herencia de la maldad
de alguien desde que nacieron. Cuando es la mamá, desde que antes de que el niño nazca, ya el niño nace con maldad. Qué valioso e importante es esto. Esta es la causa, la razón por qué el corazón se daña. Pero ¿desde cuándo? El corazón no solamente se daña con cualquier migaja de la vida diaria. El corazón se daña poderosamente, enraizadamente, desde la niñez. Examínese. ¿De dónde procede? ¿Cómo fue su padre? ¿Cómo fue su madre? ¿Cómo fueron sus abuelos? ¿Cómo fueron sus tías? ¿O cómo fue su hermana mayor o su hermano mayor? Alguien que atizó el infierno de su maldad contra usted, para que se conozca. Porque aquí lo más desagradable de todo es que la humanidad, la gente, los hermanos en la iglesia, no se conocen. A sí mismos no se conocen. Hay gente que se va con la frente en alto, creyendo que son ángeles. Sienten que se van volando de la iglesia. Dios los sorprenderá. Cuando estén frente a Dios, cuando sea el juicio final. En un caso dado, la Biblia dice que las piernas, las rodillas tiemblan y se juntan una con otra por este error. Porque no hay amor. Diría yo entonces, después del amor, en segundo lugar, se debe a una conducta como afecto, como un efecto de estar constantemente en un ambiente negativo. Tanto así que hay depredadores sexuales, criminales en serie. Eso es terrible. Cuando la mala actitud es momentánea o casual, también se debe a una defensa psicológica para no hacer con eficiencia el trabajo cuando se tiene el defecto de la falta de responsabilidad, simplemente. Estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? De una mala actitud. También cuando existe el defecto de la pobreza. La pobreza también nos lleva a una mala actitud. Acordarse cuando uno tiene hambre, o cuando uno vivió con hambre o tuvo hambre en su niñez. Los síntomas de mala actitud de carácter. Uno de los síntomas es que la persona se queja de todo, puro negativo. Se queja del lugar, se queja del clima, se queja de la gente, se queja de sus compañeros, se queja de su patrón, se queja del trabajo, se queja de su esposo, de su esposa, se queja de su economía. Bueno, se queja del perro, pobre perro. Y se queja hasta de Dios. Se queja de la vida. Una persona así es egoísta. Antepone el interés propio ante los demás. Lo que le importa es él o ella. Los demás no valen nada. Es de mal carácter.
Estamos hablando de los síntomas malos. Se aleja fácilmente de cualquier cosa. No le importa, no tiene sentimientos. Interpreta mal la información y las ideas de los demás. Lo que captura inmediatamente está enseñada así, ya está programada. Es todos los errores, todos los defectos, todo lo malo, es lo que asimila en su mente. Qué desagradable es esto. Quiero terminar muy pensativo. Pensando en mi trabajo, en el discipulado y en los discípulos. El discipulado es muy bueno, especialmente para mí, porque el discipulado es un filtro, es un sedazo, por donde yo puedo darme cuenta inmediatamente cuando se pone ese sedazo en cualquiera que sea obispo, anciano, pastor, ministro, un hermano viejo que tiene 50 años en el evangelio, 60, un hermano nuevo, con todo cristiano se pasa por el sedazo. El discipulado. Y el discipulado nos puede indicar quién es bueno y quién es malo. Se me derrite el corazón de decir esto. Es mi experiencia. He tratado con mucha gente el discipulado. El discipulado es emocionante. El discipulado es sentimental, emocional. Es más que ver un gol con más de 1 millón de personas alrededor, las emociones esas. El discipulado es más rico en emociones que esto. En conocimiento, en verdad, en justicia, en todo lo bueno. El discipulado es mayor. Y mi experiencia es que a una mayoría los he visto emocionados, sus ojos fijos, impresionados, impactados. Cuando les estoy hablando de una mayoría. El discipulado así es. Pero en algunos casos, cuando yo los dejo, hasta me quieren regalar cosas, hasta me abrazan, me dicen que es fantástico, qué maravilla. Van quebrantados. Les regalo materiales, he regalado libros. Pero pasa un día o dos, o los dejo de ver por un mes, y cuando nos volvemos a ver, cambiaron de actitud. Reflexionaron en su casa, en la noche, o no sé dónde, y rechazaron. Preguntémonos, ¿por qué rechazaron? Por la falta de amor, o mejor dicho, por su maldad.
Su maldad no los deja. Su maldad no se los permite. Han salido de esta iglesia y no saben a lo que le dan la espalda. Le dan la espalda a Dios. Cuando le dan la espalda al discipulado, le dan la espalda a Dios. La desgracia más grande es cuando determinan alejarse y se alejan para siempre. Espero la misericordia de Dios y el Espíritu Santo que los vuelva de nuevo para que entiendan. Pero esta es mi experiencia. Así es de que el discipulado es algo muy valioso y muy importante. ¿Por qué? Porque todo cristiano ya pasó por la primera etapa que la Biblia habla acerca del amor, porque has dejado, dice la Escritura, tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es cuando nace el corazón, no hay mente todavía, sentimientos, emociones, etcétera. Pero hay que continuar con el primer amor para poder capturar el segundo amor, que ya viene la cultivación del corazón y del espíritu con la mente, con la capacitación, con la sabiduría, con el conocimiento. Entonces, dejan esto y no crecen. Creen que están crecidos, se creen la gran cosa, pero son ignorantes. Para mí es algo muy desagradable decirlo, pero es la verdad. Ser discípulo es vivir en el segundo amor. Vivir en el segundo amor es vivir en el amor de la abundancia, en el amor de la madurez, en el amor de la verdad, en el amor de la justicia. Caramba, se me ha limitado el tiempo. Muchísimas gracias por escucharme. Que Dios nos bendiga a todos.